agrado de poder escuchar al doctor Nilton Custodio Capunay, médico neurólogo, magíster en medicina, magíster en la especialidad de neurociencias, doctor en neurociencias, investigador en demencia, enfermedad de Alzheimer y demencia frontotemporal. Tiene un particular interés en la búsqueda de pruebas cognitivas breves de la detección del deterioro cognitivo y demencia adaptadas para individuos con bajo nivel de instrucción. El foco de atención para nuestras futuras investigaciones son pruebas cognitivas breves para detectar demencia en la población iletrada, urbana y rural, así como en la población de lenguas de diferente al español. A la fecha, el doctor ha realizado muchos estudios de prevalencia de demencia en nuestra ciudad, en Lima, y ha ido validando pruebas cognitivas breves para el cribado de demencia en individuos con alto nivel de instrucción, mediante pruebas de dibujo, de reloj de versión de manos. Ha hecho test de alteraciones de memoria, frontotemporal y screening. La actividad de investigación del doctor nació en el Instituto de Ciencias Neurológicas, luego en el Departamento de Neurología en el Hospital Militar Central, en la Unidad del Diagnóstico de Deterioro Cognitivo y Prevención de Demencia de la Clínica Internacional en Lima. Desde el 2013 hasta el Instituto Peruano de Neurociencias. Actualmente el doctor trabaja en iniciativas para estudiar la genética de la enfermedad de Alzheimer, compara controles sanos con casos de demencia frontotemporal y Alzheimer, y la modificación de factores de riesgo cognitivo. Tenemos el agrado de poder escuchar entonces al doctor Nilton Custodio con su ponencia, Diagnóstico y Prevención de Factores de Riesgo de Demencia en Perú. Recibámoslo con un fuerte aplauso, por favor. Gracias por hacerme sentir bien viejo. Sí, creo que lo cogieron de internet. Muy bien, muchísimas gracias. Encantado de estar aquí con ustedes. Yo voy a hablar del diagnóstico de demencia y de los factores de riesgo para hacer demencia basados en investigaciones internacionales, pero ¿qué estamos haciendo en Perú? Es lo que más me interesa. Voy a hablar entonces de cómo adaptamos el diagnóstico de demencia para población aymara, quechua, baja educación, cuáles son los factores de riesgo, cómo modificarlo y qué estamos haciendo también para prevenir personas con riesgo de demencia y evitar que evolucionen en los años futuros hacia demencia. Como saben ustedes, los criterios de la DSM-5 dicen cualquier persona que pierde las habilidades cognitivas y compromete su funcionamiento en el día a día es demencia. Y no tiene nada que ver con síntomas conductuales. Cuando una persona viene a nuestra consulta por paranoias, por alucinaciones visuales, y a la familia le afecta esos síntomas, y yo le digo, ¿y desde cuándo repite la conversación? ¿Desde cuándo ya se desubica en el tiempo? Hace como 3 años. Es decir, la enfermedad no empezó ayer, la enfermedad empezó 3 o 5 años antes. A las familias solo les interesan los síntomas conductuales, pero no los síntomas cognitivos. Tal vez son catastróficos, pero no forman los criterios del DSM-5 de demencia. Entonces, el clínico tiene que estar entrenado para preguntar sobre cognición, memoria, juicio, lenguaje, orientación, cálculo, pero también sobre actividad de vida diaria y luego síntomas de conducta. La enfermedad de Alzheimer es la única que evoluciona indefinidamente. No hay forma de evitar que si tienes el gen de la presenilina 1 o gen de presenilina 2, vas a hacer enfermedad de Alzheimer de todas maneras. Si no tienes el gen, probablemente no vayas a desarrollarlo. Quiero aprovechar para que ustedes eviten este término, demencia senil no existe. ¿Qué dice demencia senil? Perdiste la habilidad cognitiva, no funcionas bien y tienes más de 65 años de edad. Un profesional de la salud tiene que decir, usted tiene demencia debido a la enfermedad de Alzheimer, tiene demencia debido a trastorno vascular, tiene demencia debido a la enfermedad de Parkinson, es decir, hay que darle un nombre completo. Por favor, saquen de su vocabulario demencia senil, no existe. Y estas son las pruebas cognitivas breves que hemos validado. Observen ustedes aquí, empezamos en el 2005 en el Cercado de Lima, haciendo el primer estudio de prevalencia de demencia y utilizamos el Mini-Mental y la prueba de dibujo del reloj. Y nos dimos cuenta que mucha gente estaba sobreestimada en demencia porque tenía baja educación y dile, a ver, cuenta de atrás de 7 en 7 desde el 100.
es difícil para alguien que no fue al colegio. Entonces nosotros pensamos que estaba mal y empezamos a buscar muchas pruebas breves, el test de alteración de memoria, la prueba de las monedas, y aquí yo pienso que el RUDAS es el punto de quiebre. En el 2019 validamos RUDAS para mediana educación y en el 2020 publicamos RUDAS para baja educación urbana en Ventanilla, y luego nos fuimos a la selva, a Chuquibambilla y a Santa Clotilde, y el RUDAS responde muy bien. Y con eso estuvimos listos para hacer otro estudio de prevalencia de demencia aquí en Puente Piedra, en Lima, y observen ustedes, la prevalencia de demencia sigue igual, 6 a 7%, pero la cantidad de deterioro cognitivo leve, es decir, predemencia, es altísima, superior a la media latinoamericana y continental. Observen ustedes, 37% de deterioro cognitivo leve aquí en Puente Piedra, y en Chiclayo, en mi tierra, está alrededor del 40%. De tal manera que RUDAS es la prueba cognitiva breve en lugar de Minimental o de MOCA. Con estos proyectos de financiamiento, todas nuestras investigaciones son financiadas. Todo lo pagan los gobiernos de Estados Unidos, de Australia y de Gran Bretaña. Y esos son los proyectos. Y observen ustedes acá, cuando alguien dice, yo utilizo MOCA, o sea, tu población que investigas, todas son de educación técnica superior, de superior y posgrados. Te felicito. Pero yo en mi clínica veo gente que estudió primaria y gente que no fue al colegio. Y observen ustedes cómo este es el grupo de personas con baja educación, este es el grupo de personas con alta o mediana educación. Es obvio que el rendimiento es totalmente distinto. Está sobreestimando casos de deterioro cognitivo. Y también pasa con el famoso Minimental. Observen ustedes que acá hay un 90 gente sana que tienen baja educación y 90 gente sana que tienen mediana o alta educación. Y todos tienen genética, todos tienen resonancia magnética, todos rinden igual. Miren en el cuadro dónde está la diferencia. En alta educación el Minimental del promedio es 28, en baja educación el promedio es 23. Todos son sanos, cognitivamente evaluados mediante pruebas neuropsicológicas, resonancia magnética, APOE, presenilinas y todo lo que ustedes se pueden imaginar. Entonces el problema es la prueba. Ni MOCA ni Minimental. Son pruebas creadas por gringos para gringos. ¿Por qué aplicas una prueba para mi abuelita que nació ahí en Monsefú, Chiclayo? ¿De acuerdo? Y este RUDAS es una creación australiana que lo que hace es evaluar sin tener en consideración la educación. Miren, le dice, señora, imagínese que usted va al mercado o a la bodega y va a comprar 4 cosas. Va a comprar café, aceite, huevo, jabón. Repita varias veces, café, aceite, huevo, jabón. Te asegura 5 veces que ya lo tiene en su cerebro, que lo tiene en su memoria, y en 10 minutos le vamos a volver a preguntar. Y luego le hacemos decir, enséñame tu mano derecha, enséñame tu mano izquierda, ahora con tu mano derecha cógete la oreja izquierda. Es decir, hacemos orientación en su cuerpo. Luego praxia motora, que es un puño cerrado y el otro abierto, alternando. Le hacemos dibujar un cubo. Le decimos cuál es la diferencia entre error y mentira. Cuál es el problema para visitar un amigo y tú no tienes ni su dirección ni su teléfono. Es decir, busca cómo ellos trazan una estrategia para resolver una situación imprevista. Y al final le decimos, dime toda la cantidad de animales. Tienes 1 minuto para decirme animales. Con eso tiene sobre 30 puntos. Y nosotros ya hemos demostrado que el RUDAS es superior a Minimental. Todavía no lo comparamos con MOCA porque estamos preparando una muestra grande, pero observen ustedes la diferencia entre el Minimental y el RUDAS. El Minimental, observen ustedes que le da el 50% del puntaje en tareas de atención y en tareas de orientación en tiempo y espacio. Esas habilidades se afectan en estadios moderados de las demencias. Por lo tanto, si utilizas Minimental es altamente probable que no detectes deterioro cognitivo leve ni demencia en estadios iniciales. RUDAS, en cambio, ha demostrado que además le da mucho peso a memoria y le da mucho peso al lenguaje, es decir, se va tras las demencias más frecuentes, Alzheimer y demencia vascular. Y es por eso que es capaz, utilizando solo los subítems de juicio, es decir, si esa persona no sabe responderte cómo visitaría a su amigo que hace tiempo que no ve, porque no sabe una estrategia para conseguir su número de teléfono y la dirección que no la tiene,
ese paciente tiene problemas ejecutivos. Y si tampoco te dice, necesitamos solo 8 animales en esta batería de pruebas ejecutivas, así es que es muy sensible para detectar no solo demencia en estadios moderados severos en leves, sino además en deterioro cognitivo leve, o sea, estadios de predemencia. Además, recientemente Gregory Brown es un becario de GLOCAL de la Universidad de California de San Francisco, detectó que algunos ítems del RUDAS diferencian el Alzheimer de la enfermedad de Parkinson y se dio cuenta que había un ítem específico donde complementando las tareas de orientación visoespacial y memoria predecían más Alzheimer que demencia de la enfermedad de Parkinson. Pero cognición es deterioro cognitivo con compromiso de funcionalidad es demencia. Entonces ya les expliqué que las pruebas cognitivas podrían ser RUDAS, Minimental, MoCA. Si tienes alta educación puedes usarla, ahí yo no tengo ningún problema, pero no utilices Minimental ni MoCA en gente aymara, quechua, que con ajuste fue a la primaria. Y lo otro ítem que tienen que ver es cómo se evalúa la funcionalidad, la capacidad de realizar las actividades de vida diaria. Lo primero que se afecta son las actividades más avanzadas, manejar un teléfono, enviar un WhatsApp, intervenir en redes sociales, prender un horno microondas es complejo. Después pasa la enfermedad y se afectan las instrumentales y finalmente las avanzadas. Entonces, en todo este tiempo nosotros hemos validado PFER, que es PFAQ, la actividad de vida diaria de Ámsterdam y las tecnológicas. Con el proyecto REGLA, que es un proyecto latinoamericano, nosotros estudiamos solo mediana educación, mientras que con el proyecto de GAP incluimos baja educación y utilizamos todas esas variables: cognición y conducta, determinantes sociales de salud, genética y biomarcadores. Verán que la diferencia entre uno y otro es que en REGLA sí utilizamos bastantes imágenes. Tenemos más de 2.000 personas con todas estas variables, mientras que en genética de población aymara tenemos solo poca resonancia magnética. Estamos tras más financiamientos para conseguir dinero y hacer resonancias magnéticas en esta población. Y esta es la escala de actividad de vida diaria que la responde el informante. Yo recomiendo que en su salita de espera le entreguen a la familia que viene con la persona. Lo van a hacer en 3 a 5 minutos. Pregúntenle, ¿es usted capaz de controlar su medicina? Sí. Y a fin de mes seguro que tiene que tomar 30 tabletas de metformina y le sobran 3, o sea, hay 3 días que se ha olvidado, o sea, no lo está controlando eficazmente. O a veces toma el doble porque no recuerda que ya la tomó. Uno de los primeros indicios de que la memoria está fallando es que pierde esa capacidad de funcionalidad instrumental. Y eso lo vamos a ver enseguida. Sobre más de 1.400 pacientes, exactamente 1.445 pacientes controles, es decir, sanos, enfermedad de Alzheimer y demencia frontotemporal. Observen ustedes utilizando Minimental, el RUDAS, el MoCA Perú, que estamos en proceso de validar, verán que es poca muestra, pero la mayoría, es decir, los 1.445 pacientes fueron utilizados el PFER, fueron utilizados el RUDAS, tienen evaluación del UDS, que es una evaluación neuropsicológica ampliada, y observen ustedes cómo ciertos ítems abajo, los controles, si no es capaz de comprar de manera independiente, sí, voy al mercado, pero a veces traigo el doble o tengo que regresar para comprar, porque lo que iba a comprar me olvidé y tengo que ir otra vez. O puede ir al mercado, compra, pero le falta dinero, el casero le engañó. Entonces, esa simple pregunta de comprar independientemente o estar al contexto de las noticias, puede estar mirando televisión, pero comenta lo que ve. Tiene el televisor prendido, pero ¿qué escuchaste? Nada. Observen que esas habilidades, entonces, y el manejo de medicación son los primeros síntomas antes que las pruebas cognitivas empiecen a ser alteradas. De tal manera que en deterioro cognitivo leve, observen ustedes las habilidades dependientes de las funciones ejecutivas. También vamos a tener para discriminar demencia frontotemporal de la enfermedad de Alzheimer. Observen ustedes ahí los ítems significativos y también qué más producen demencia frontotemporal que en Alzheimer. Observen ustedes ese ítem de recordar las citas.
Y con eso ya estamos preparados para decirle, si usted solo tiene poco tiempo, 15 minutos en su consulta, el RUDA le dura 8 minutos y el FEFER, SPFAQ, 3 minutos. O sea, tiene 11 minutos para definir si este paciente es cognitivamente sano, tiene deterioro cognitivo leve o ya está en un grado de demencia. Entonces, lo que nosotros recomendamos, y esto lo estamos planteando en un estudio grande, el Impact Salud es un estudio con el gobierno británico, donde en 12.000 peruanos estamos evaluando esta forma de rendimiento para proponerlo al Ministerio de Salud. Entonces, si es normal las 2 pruebas, tranquilo, en 6 meses te puedo repetir el RUAS y el FEFER. Si tienes límite, o sea, rindes bajo, pero funcionalmente eres normal, probablemente sea un deterioro cognitivo leve amnésico, hay que evaluar mejor la memoria episódica. Si es un no amnésico, podríamos realizar mejor otros test más especializados en funciones ejecutivas. Esta propuesta que nosotros venimos haciendo, estamos probándola y esperamos que en un par de años ya salga como una recomendación. Es decir, que lo que nosotros hacemos es preguntar bien sobre actividad de vida diaria. Y eso lo responden los cuidadores, las familias, los acompañantes. Una prueba cognitiva breve, RUDAS, una prueba de funcionalidad, FEFER, un examen neuropsiquiátrico y una evaluación neuropsicológica especializada que se realizan en centros de investigación. Con eso ya estamos preparados para definir un síndrome conductual, un síndrome cognitivo, un síndrome funcional y un síndrome motor. Luego hay que descartar, si no es un hipotiroidismo, no es una deficiencia B12, es con muestra de sangre. Una imagen por resonancia magnética, un hematoma subdural, un tumor hay que descartar. Biomarcadores que podemos conversar en otra oportunidad, pero también nos ayuda mucho. Hoy en día ya no necesitamos sacar líquido cefalorraquídeo para hacer tau, para hacer amiloide. En sangre es tan predictivo como sacar líquidos cefalorraquídeos. Entonces, vamos a ver que hay factores de riesgo para desarrollar demencia y enfermedad de Alzheimer. En la izquierda acá ven los factores no modificables. No hay nada que hacer ahí. La edad, el sexo, la genética. Pero allá los modificables, los más importantes, observen ustedes, son 12 criterios, 12 factores de riesgo que hasta el 2020, pero en el 2024 se agregaron 2 más. Pérdida de visión no tratada y el colesterol elevado. Esos 14 factores de riesgo juntos van sumando. Es para mí mejor tratar a un paciente con enfermedad de Alzheimer sin ninguno de esos 14 que un paciente con enfermedad de Alzheimer más esos 14 factores. Y hoy en día se habla mucho de los determinantes sociales de salud y cómo medir el riesgo de demencia. Observen ustedes esos determinantes sociales y cómo nosotros ahora medimos ahí, no es uno, son todos o son la mayoría, y a eso le llamamos exposoma social multidimensional. Eso quiere decir que importará mucho si mi mamá no fue al colegio, o si yo en la niñez no tuve acceso a agua potable, por ejemplo. Por lo tanto, podría haber tenido algunas deficiencias nutricionales, es decir, todo eso va sumando. Y hoy en día, el riesgo individual, miren abajo en amarillo, todos esos factores que estamos hablando. Y arriba, observen todos ustedes cómo están. Lo que no depende de nosotros, depende de los políticos, ¿no? Malas democracias, la inequidad social, estructural, todo eso va sumando. De tal manera que hoy en día es más importante cuál es tu código postal que tu código genético. Eso ténganlo mucho en cuenta, que lo vamos a hablar en los minutos siguientes. Con el estudio de RECLAC nosotros hemos demostrado que el cerebro de los latinos es más pequeño que el del americano y el europeo. No hay ningún lugar a dudas sobre eso. Entonces, ¿qué hacen nuestros amigos expertos en resonancia magnética? Dicen, tienes menor volumen. ¿Que quién? ¿No? ¿Que tu parámetro europeo, que tu parámetro americano o tu parámetro peruano? Es muy importante. Pero ahora Raúl González ha demostrado que es más importante la calidad de la educación que los años de educación. Y ahí salimos muertos. PISA, como ustedes saben, es una medición de cuál es la calidad de educación, y los latinos salimos muy mal. Y las desigualdades sociales también han sido estudiadas. Obsérvense que estos son números grandes, son más de 5.000
pacientes, ahí, ¿cuáles son las desigualdades sociales que impactan? Observen ustedes que la educación y tener poco acceso es la capacidad de acceder a electrodomésticos. Si has tenido una licuadora, una refrigeradora, todo eso. Eso determina el riesgo de no ser control normal. Mientras que educación, estado financiero, acceso a la salud y bajo nivel socioeconómico te predispone a la enfermedad de Alzheimer, de tal manera que podemos predecir. El problema es que ahora ya el grupo de Agustín Ibáñez está incluyendo no solo esos 14 factores, sino estos 4 adicionales, pobreza, inequidad y todo ello. Y el problema individual es que los factores no vienen solos, o sea, si tú tienes exceso de peso, probablemente además tengas inactividad física, vas a tener diabetes, vas a tener hipertensión, el colesterol también va a estar elevado, te vas a aislar socialmente, te vas a tener depresión. O sea, miren cómo un factor de riesgo te suma más. Entonces, si tú controlas tu peso, probablemente no tengas hipertensión, no tengas diabetes y tienes menos factores de riesgo. Porque todo esto junto van a alterar tu sistema arterial y esas manchitas que se llaman lesión de sustancia blanca, mal llamadas microisquemias, mal llamadas microinfartos. O sea, ahí no hay infarto, ahí no hay isquemias. Probablemente ahí hay 2 puntitos que sí sean infarto, pero esa nube blanca es lesión de sustancia blanca. Y aquí pasamos a hablar otros factores atribuidos a la población. ¿Cómo estos factores, si yo los modifico, podría disminuir la carga de demencia en la población? Y eso ya lo estudió el grupo de Claudia Suemoto y Ismael Calandri. Observen ustedes que si nosotros modificamos uno de los factores, ¿cuánto disminuye el riesgo de hacer demencia en esa comunidad? Si nosotros modificamos todos esos factores, podríamos modificar el 54% en Latinoamérica, comparado a nivel global con solo el 40%. Es decir, que en nuestras zonas, en Latinoamérica, si modificamos los factores de riesgo, el beneficio va a ser mucho mayor que en Europa. Y de hecho, pues, obesidad, inactividad física y depresión son los más altos en nuestra región. Van a observar que obesidad es muy alto en México. Si en México disminuyen la obesidad, podrían disminuir la carga de demencia en la población. Lo mismo pasa para Bolivia, para Perú también. Observen ustedes, si hacemos más gente que se ponga a hacer actividad física, podríamos disminuir la carga de deterioro cognitivo en nuestra población. Interesantemente, Chile y Argentina son los que más se favorecen si modifican sus estilos de vida en sus poblaciones. Pero ¿cómo medimos esto en el consultorio? Felizmente hay escalas que sí se pueden medir. Observen ustedes ahí el CAIDE, el LADRI y el BDSI, que son unas opciones. ¿Qué es lo que nosotros usamos regularmente? Es esta escala que se llama CAIDE. Cardiovascular Risk Factors, Aging and Incidence of Dementia. Es muy sencilla, observen ustedes. Se pregunta por edad, por año de educación, sexo, el nivel de presión arterial sistólica, el índice de masa corporal, el colesterol total, la actividad física y cuál es tu estado de ApoE. Entonces, ya les dije que las clínicas naturalmente hoy en día van a tener que medir funcionalidad, cognición y medir además biomarcadores en sangre. O sea, tú tienes todos estos riesgos, si tienes un biomarcador en sangre p-tau217 negativo, por ejemplo, tranquilo, no vas a tener Alzheimer. Hoy en día se puede hacer eso y eso es lo que viene, por eso se llaman las clínicas del futuro. ¿Y cómo hacer esto? ¿Qué es lo más importante para ustedes? Uno o ninguno. O sea, que el neuropsicólogo te diga, yo le voy a hacer intervención cognitiva y la física, ya, yo te jalo por acá, ¿no? Todo junto o nada disminuye el riesgo. Entonces, dieta saludable, ejercicio físico, entrenamiento cognitivo, interacción social y el monitoreo médico. ¿Por qué afirmamos esto? Porque hay un estudio grande que se llama el estudio Finger. Es un estudio finlandés donde se ha demostrado ya hace muchos años, más de 12 años, que modificando estos factores de riesgo se disminuye el riesgo de realizar enfermedad de Alzheimer. Y Perú también participa en el LATAM Finger. Nosotros tenemos
1.200 personas con factores de riesgo nada más, es decir, eres hipertenso, eres diabético, tu cognición es normal, te voy a invitar a intervenirte, pero lamentablemente como es ciencia, es al azar. A un grupo le digo, por favor, baja de peso, le doy recomendaciones, pero al otro grupo le pongo profesor de educación física, le mido qué es lo que come, cómo duerme, es decir, es una intervención muy sistemática y la hipótesis es obvio, ¿no? Que a quien intervenimos tenga menos riesgo luego de 4 años de evolucionar hacia deterioro cognitivo, porque le hemos modificado todos sus factores de riesgo. Y el estudio Pointers es el estudio gemelo de Latham Fingers y ya publicó sus primeros resultados. Similares a los del Finger, no hay ningún lugar a dudas que modificar tu estilo de vida disminuye tu riesgo de deterioro cognitivo. Estas intervenciones se pueden realizar en cualquier sitio, pero las 5 o nada. Entonces, les he demostrado que en Perú existen pruebas breves, cognitivas y de funcionalidad para todo tipo de educación. Y se puede realizar en la atención primaria. Hay claras evidencias de que la interacción acumulativa y sinérgica de exposomas físicos también determinan la salud cerebral de nuestra población en Latinoamérica y que modificándolos es una posibilidad de disminuir el riesgo en la comunidad de demencia. Encantado de estar aquí, muchísimas gracias. Bien, agradecemos al doctor Custodio por su tan brillante presentación respecto a todos los estudios que puede hacer en nuestra ciudad. Bueno, continuando con la presentación, vamos a dar las preguntas al final de todas las presentaciones. Bien, continuando, tenemos el gusto de poder presentar en esta oportunidad al doctor Alan Altamirano, que viene de la ciudad de Argentina, es especialista en medicina interna y emergencia, es subjefe del Servicio de Medicina Interna y ex jefe del Servicio de Emergencia del Hospital Privado de Rosario. Es profesor de la Cátedra de Clínica Médica y de la carrera de especialización en Medicina Interna por la Universidad Nacional de Rosario. Es instructor en simulación clínica y coordinador de medicina interna en el área de simulación también por la Universidad Nacional de Rosario. Recibámoslo con un fuerte aplauso, por favor. Sí, está bien, ¿no? Gracias. Hola a todos. Bueno, antes que nada, muy contento de estar acá y gracias a la sociedad por la invitación. Mi nombre es Alan Altamirano, yo vengo de Argentina y hoy voy a hablar un poquito del código Stroke y también introducir un poco el concepto de código crisis y cómo protocolizar las emergencias neurológicas. Entonces, antes que nada quiero declarar que no tengo conflictos de interés. Este es un QR donde van a poder acceder a la bibliografía de la que voy a hablar hoy y también está la charla, así si no quieren sacar fotos ni nada, la tienen ahí de una forma un poquito más fácil. Va a aparecer al final de la charla también, así que no se preocupen por eso. Ahora bien, ¿por qué hablar de las urgencias neurológicas? Bueno, a mí particularmente como internista y como emergentólogo me resulta muy difícil. Las emergencias neurológicas son difíciles de evaluar, es muy heterogénea la formación de quienes los evalúan, tiene mucho elevado ruido diagnóstico, es muy difícil a veces poder diferenciar una urgencia real de un mimix, y también tiene una fuerte dependencia del sistema porque generalmente necesitamos mucho del estudio complementario y del estudio complementario complejo. Por eso ahí aparece un poquito la idea de poder empezar a armar redes y equipos que nos permitan de alguna manera responder un poquito mejor a esto. Entonces, principal mensaje es que no solamente tenemos que saber qué hacer como nosotros, como propiamente como internistas, sino que siempre lo tenemos que hacer igual, todos tenemos que hacer lo mismo y todo eso que hagamos tiene que estar basado en evidencias y un poquito acá habla del protocolo, de la protocolización de la que hablaba. Ahora, no todas las emergencias neurológicas dan lo mismo, dado que algunas, si yo las intervengo en un tiempo con más prematuro, tienen mejor
desenlace. Y estas son las emergencias tiempo dependiente, que son en las cuales el tiempo es cerebro, un poquito extrapolado del timing muscle de los cardiólogos, y que son básicamente las más frecuentes, de hecho, el stroke isquémico y la crisis epiléptica. Ahora, ¿cómo podemos hacer para poder mejorar el timing frente a la respuesta a las emergencias neurológicas? Bueno, tenemos que tener equipos interdisciplinares, protocolos que estén basados en evidencias y hacer abordajes que estén estandarizados. Y esos protocolos, de alguna forma hechos en paquetes de cuidado, en medidas que ya todos sepamos y todos las apliquemos de la misma manera, mejoran la atención de nuestros pacientes y reducen notablemente los costos. Pero no solo eso, no se trata de escribir un protocolo, a nosotros nos ha pasado en nuestro hospital, yo soy miembro del stroke team del Hospital Privado de Rosario, y solamente escribir el protocolo no nos ha generado demasiado beneficio como así cuando fuimos a capacitar y asegurar de que se cumpla y a poder monitorizar y auditar el cumplimiento y los tiempos de cumplimiento de ello. Entonces, ¿cómo podemos hacer para protocolizar estas emergencias neurológicas y responder mejor? Bueno, está el concepto del code, del código. El código es básicamente una alarma en la cual a nosotros nos pone a trabajar todos en el mismo momento, haciendo cosas que ya sabemos cuáles son las que tenemos que hacer, y en base a eso poder mejorar los tiempos y los desenlaces de nuestros pacientes. Entonces voy a hablar primero del más conocido, del más aplicado, probablemente en alguno de sus lugares lo tengan, que es el código stroke. El código stroke ¿por qué es importante? Porque es la segunda causa de muerte en el mundo el stroke y es la principal causa de discapacidad. También en Latinoamérica, estos números se respetan, y particularmente en el Perú, eso es un poco lo que fui a ver qué realidad compartimos. Realmente la incidencia de stroke es alta y sobre todo en mayores de 65 años, y esto me llamó mucho la atención, que es un trabajo publicado por colegas del Perú, en los cuales vieron que en una proyección desde el 97 al 2035, Perú no ha logrado bajar sus cifras de mortalidad ligada a stroke. Entonces creo que esto es muy importante para enfatizar, lo primero es problematizar y después ver cómo hacemos para poder de alguna manera mejorar los rendimientos. Entonces, ¿qué es lo primero? Armar unidades interdisciplinarias de stroke, donde el stroke se pueda tratar de una forma integrada, de una forma basada en evidencia. Y fíjense que armar una unidad de stroke tiene el mismo beneficio en mortalidad que trombolizar al paciente. Entonces esto no es menor, la organización no es menor y es mal que mal armar redes y recursos no es tan oneroso en la mayoría de los casos. ¿Por qué? Porque baja la mortalidad, mejora la discapacidad y mejora con eso los costos. Y por eso todas las sociedades y todas las guías que ustedes lean de stroke, desde la AJA en adelante, van a ver que enfatizan el armado de unidades de stroke en todos los lugares donde ustedes trabajan. Entonces una de las cosas que yo les propongo, que en su momento nos tocó en nuestro hospital, es si no tienen unidad de stroke, créenla. Eso es un concepto muy importante y va a mejorar mucho el tratamiento de sus pacientes. Entonces, ¿dónde arranca todo esto? Y acá como especialista en emergencias me voy a ir al prehospitalario. El prehospitalario es el momento más importante porque lo más importante es la identificación y con la identificación poder hacer y empezar a rodar el sistema para que el paciente se pueda tratar. Hay diversas escalas que están validadas en el prehospitalario para identificar una ACV. Quiero que recuerden esta principalmente, que es la escala de Cincinnati, que es muy simple. Lo único que tiene en cuenta es la simetría facial, la debilidad de los miembros y la fluidez del habla, y con estos simples puntos, fíjense que logramos una sensibilidad y una especificidad muy importante. Y esto también es importante para poder explicárselo a la población. Esto lo puede identificar cualquier persona en su casa. Lo primero es la identificación para poder activar posteriormente todo lo que viene. Si nos queremos poner un poquito más complejos y más específicos, podemos tener otras escalas, como por ejemplo el False ID, que además de esto ve la motilidad ocular, la heminegligencia, o por ejemplo la escala de Race, donde también se le da otros puntajes, pero como podemos ver acá, casi todas las escalas de evaluación prehospitalarias tienen un rendimiento más o menos equivalente, con lo cual el concepto principal es poder protocolizarse. Es saber que cuando estamos frente a una sospecha de stroke con la escala que utilicemos, tenemos que activar rápidamente el sistema. ¿Y qué hacemos? Bueno, acá hay qué hacer y qué no hacer. Yo quiero principalmente decirles lo que van a hacer, ya más o menos lo saben, pero quiero decirles lo que no tienen que hacer. No tenemos que bajarle la presión al paciente. No tenemos que darle soluciones que no sean isotónicas, es decir, no hidratar con dextrosa, por ejemplo, porque podemos generar edema cerebral. Y no tenemos que demorar. No tenemos que demorar con intervenciones innecesarias, hacerle un electro, llamar a otro, directamente activar el traslado.
¿sí? Y siempre pre-notificar. Si el hospital de referencia está esperando al paciente, los tiempos mejoran muchísimos. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Asegurar la hidratación con soluciones isotónicas, mantener monitorización del ritmo y la frecuencia cardíaca y llevar rápidamente al paciente al hospital de referencia. Fíjense este estudio, y acá hago énfasis en el preaviso o la prenotificación, que es un estudio australiano que demostró que en aquellos pacientes que sufrieron un stroke y preavisaron al centro de derivación, mejoraron los tiempos al diagnóstico, a la resonancia y a la reperfusión, el tiempo puerta aguja. Por eso cuando nosotros hacemos mucho énfasis en nuestro hospital, que somos un centro derivador de stroke, en que siempre nos avisen para que nosotros podamos estar esperándolo y los tiempos se reduzcan notablemente. La inteligencia artificial parece que viene a ayudarnos un poco en este sentido. Estos son por ahí lo que se prevé que se va a poder utilizar: el reconocimiento del stroke, el despacho de las unidades de emergencias, el entrenamiento de los emergenciólogos y por supuesto las técnicas diagnósticas para poder gestionar rápidamente la derivación del paciente. Ya es una realidad. Esta es una de las apps que existe, que se llama Face ID, en la cual se puede reconocer los signos de un stroke el mismo paciente. Esta es otra que se llama D-Stroke, y básicamente cuando reconoce, lo que te hace hacer es sonreír, ve si tenés debilidad en el miembro o se te cae el teléfono, por ejemplo, y si reconoce que estás sufriendo un stroke, llama directamente a la unidad de emergencia. Por ahora no tenemos muchos trabajos de validación, pero estos software existen y van a estar, y nos tenemos que ir acostumbrando y nos pueden dar muchas ventajas. Ahora bien, también tienen que tener en cuenta que si ustedes son un hospital, trabajan en un hospital y no en el prehospitalario, también pueden tener la activación de un código stroke. Y aquí la importancia de poder definir si nosotros somos un centro primario de atención de ACV, es decir, si podemos hacer diagnóstico y trombólisis, o somos un centro integral de neurología vascular donde podemos hacer hemodinamia, y si no lo somos, tenemos que identificar y derivar al paciente a ese lugar. Lo más importante es el reconocimiento temprano, y aquí a mí me tocó como jefe del servicio de emergencias poder protocolizar el triage, que en nuestro caso lo hacen los enfermeros entrenados, en el cual la idea es que el paciente cuando pisa el hospital sea evaluado en menos de 15 minutos, idealmente si se puede dentro de los primeros 5 minutos de su atención, y ese triage tiene que ser lo suficientemente rápido para esto, para establecer prioridades, porque nuestro recurso siempre es limitado y no podemos tener 25 médicos en paralelo esperando la urgencia. Entonces tenemos que priorizar a qué paciente atendemos primero. Claramente el ACV es uno de los pacientes que tenemos que atender primero, y necesitamos 3 o 4 datos solamente. Sospecharlo con cualquiera de las escalas de las que le dije anteriormente, cuándo arrancaron los síntomas para ver a qué candidato a qué tratamiento va a ser, si usa alguna medicación y si tiene algún antecedente personal, más buscando contraindicación para recibir líticos que otra cosa. Y activar el código stroke desde el triage. Este trabajo es muy interesante porque habla de que cuando el código stroke se activa desde el ingreso del paciente al triage, se reduce notablemente el tiempo al tratamiento. Y recuerden que acá tiempo es cerebro, y el tiempo se los voy a recordar todo el tiempo, porque cualquier intervención que retrase nuestra aplicación del tratamiento va a generar peor desenlaces en nuestros pacientes. ¿Qué es lo segundo? La evaluación médica, ¿sí? Idealmente la evaluación médica entre los 10 minutos y la evaluación especializada por quien sea que conforme nuestra unidad de stroke. Idealmente tendría que haber un neurólogo, pero también internistas, emergenciólogos, etc. ¿Y qué tenemos que hacer en esa evaluación? Bueno, el ABCD, ¿sí? Mantener la vía aérea permeable y garantizar la oxigenación del paciente, y obviamente ver el requerimiento de manejo avanzado de la vía aérea. Acá es muy importante esto: monitorizar la presión, monitorizar el ritmo, poner 2 accesos venosos periféricos, 2 accesos idealmente, hoy con algunas alternativas de trombólisis, por ahí con uno es suficiente. Hacer una prueba de glicemia. Recuerden que uno de nuestros principales stroke mimics es la hipoglicemia, nunca trombolizar a un paciente sin tener una glicemia previamente, y hacer control estricto de la temperatura. Y con respecto a la presión, esto le va a pasar medio rápido, pero tengan en cuenta que la presión la vamos a manejar diferente de acuerdo a si nuestro paciente se va a trombolizar o no se va a trombolizar. Si se va a trombolizar, tenemos que buscar objetivos de presión de menor a 185-110. Idealmente lo manejamos con la betalol en la urgencia. Si el paciente no se va a trombolizar, podemos ser un poquito más permisivos a la hora de la presión y no bajarla, porque recuerden que es un mecanismo de defensa la hipertensión en el stroke isquémico.
Y por supuesto hacer una correcta evaluación neurológica. Y para hacer una correcta evaluación neurológica tenemos que hacer todo lo mismo para poder ser equivalentes y poder tener una suerte de normalización de nuestro tratamiento. Y para eso está esta escala, que es la escala de NIH, la NIH Stroke Scale, que va del 0 al 46, ve 11 ítems, 11 ítems de los cuales se les asigna cierto puntaje y se categoriza si una CB es menor de menos 5 puntos, si una CB es mayor 20 puntos de NIH. Esto que nos permite a nosotros hablar un lenguaje común entre los diferentes centros. Estoy llevando a un paciente que tiene un NIH de tanto, uno se va haciendo la idea y va pensando en cuál es el mejor tratamiento para ese paciente. El examen físico entonces, nuestro, en la urgencia neurológica y sobre todo en la sospecha de stroke, tiene que ser bimodal. El primer examen físico es muy rápido, hacer un correcto de NIH y poder identificar criterios de contraindicación de líticos. Y después, en un segundo tiempo, poder filiar la etiología, si el paciente tiene un ritmo irregular y será un FA y tendremos que anticoagularlo y hacerle un Holter, etcétera, etcétera, etcétera. Eso ya es para un segundo tiempo post tratamiento agudo. Y después intentar descartar los stroke mimics. ¿Qué son los stroke mimics? Lo que se le parece a un stroke. Básicamente son las convulsiones, las intoxicaciones por drogas, los desórdenes metabólicos, los tumores cerebrales y otros. Es muy difícil en la práctica. Ojo, no estoy queriendo decir con esto que subestimemos una sospecha de stroke. Si tenemos la sospecha de stroke, activamos el código stroke y si tenemos que trombolizar y trombolizamos a un paciente con un mimics, se ha visto en estudios que no es tan malo, sí, es un marcador de nuestra calidad de atención de stroke, pero no, si lo tenemos que hacer, lo tenemos que hacer. Pero fíjense que lo más sensible para identificar un stroke versus un mimic es en lo que tenemos en las escalas de evaluación prehospitalaria, la debilidad, la hemiparesia, la afasia o la disartria, mientras que lo que más orienta hacia un mimic es la alteración del sensorio, los mareos, los movimientos tipos convulsiones, y algo muy importante que es que cuanto más déficit objetivos tiene el paciente, más probabilidad tiene que tenga un stroke. Entonces aquel paciente que le encontramos una hemiparesia y una afasia, eso es un stroke hasta que se demuestre lo contrario, ¿sí? Aquí tienen un poquito un resumen de lo que está hacia la derecha, es todo lo que nos hace pensar más en stroke, lo que está hacia la izquierda es todo lo que nos hace pensar más en un mimic, pero de vuelta en la emergencia tenemos que tomar una decisión rápida y lo peor que podría hacer es tomar como que alguien que está padeciendo un stroke está padeciendo otra cosa y no hacerle el tratamiento adecuado. En cuanto a estudios complementarios, y es acá lo que quiero desmitificar un poco todo lo que hay que hacer previo, porque ahí le empezamos a hacer laboratorio, le empezamos a hacer un montón de cosas. La verdad que la muestra de laboratorio hay que tomarla, ¿sí? La idea es que tenga una plantilla preestablecida, así es mucho más fácil, y lo importante es que no tiene que demorar la imagen. El laboratorio se saca y el paciente se va a imágenes. Solamente tendríamos que esperar en aquellos pacientes que están anticoagulados con anticoagulantes orales, antivitamina K, deberíamos esperar el RIM para saber si lo vamos a trombolizar o no. Pero el resto de los laboratorios no son necesarios para hacer una trombólisis. Y si la imagen. Y ustedes me dicen, bueno, pero nosotros no tenemos resonador en nuestro centro. Bueno, un tomógrafo. Con un tomógrafo podemos armar una unidad de stroke. Tenemos una escala que se llama Aspects. La escala de Aspects lo que hace es más o menos categorizar la probabilidad y la extensión de un ACV isquémico y nos permite hacer un tratamiento. Si sospechamos una clínica de gran vaso, por ejemplo una cerebral media en su segmento M1 o una carótida intracraneal, tendríamos que tener una fase angiográfica. Si tenemos una angioresonancia mucho mejor, porque a través de esto, o sea, ver el T2 FLAIR, ver la difusión o ver el coeficiente de aparición diferencial nos permite extender un poco las ventanas, pero no más que eso, ¿sí? Con un tomógrafo es más que suficiente. Y ya hay empresas como Brainomics que están desarrollando software de inteligencia artificial en los cuales esto lo que hace es el paciente se toma la imagen, el software de inteligencia artificial lo analiza rápidamente, lo pondera dentro de la lista de pacientes, digamos, informados, y eso me da una alerta a mí para hacer el tratamiento temprano. O sea que la inteligencia artificial ya está entre nosotros. ¿Cómo tratamos un ACV isquémico? Tenemos dos formas, o trombólisis o trombectomía. Algo importante es el tiempo. Fíjense cómo sube el número necesario a tratar a medida que pasa el tiempo con la trombólisis. Consecuentemente, cuanto antes tratemos un paciente y lo trombolicemos, mucho mejor. ¿A quiénes trombolizamos a esto? Mayores de 18 años, con ACV que no sean ni muy extensos ni menores, y con idealmente si la tomografía o la resonancia no demuestran un volumen de isquemia mayor al 30% de la arteria cerebral media. Ojo con los ACV menores, porque si el ACV es menor, tiene un NIH menor a 5, pero le genera una paresia completa, una plegia,
o le genera una afasia, es tan deshabilitante eso que podemos considerar trombolizarlo. ¿Qué tenemos para trombolizar? Alteplasa. Estos son los estudios que han validado su uso. Se realiza una dosis, que es 0,9 miligramos kilo, se aplica el 10% en bolo y el resto en infusión continua. Desventajas, que necesitamos una bomba de infusión continua. Ventajas, que si tenemos una complicación podemos cerrar el goteo, ¿sí? Que no lo podemos hacer con el tenecteplase, por ejemplo. Y estos son los criterios de exclusión para la trombólisis. Básicamente, ¿qué son? Los sangrados o los traumas mayores o los sangrados en sitios no compresibles y las diátesis hemorrágicas, como ya sea hereditarias o adquiridas, por ejemplo, el uso anticoagulante. Y van a ver una ventana extendida que es para los pacientes que están entre 3 y 4 horas y medias, en los cuales idealmente no se trombolizarían aquellos con ACV mayores ni mayores a 80 años, o por lo menos la trombólisis tiene un poquito menos de nivel de evidencia. También hay criterios de exclusión que son relativos, que ya son más que nada la mejoría o el volumen del infarto, o que hayamos tenido una hemorragia digestiva hace un tiempo, que queda a elección del médico tratante y de la familia, por supuesto, y del paciente, la trombólisis o no. Y una alternativa es el tenecteplase. El tenecteplase ha mostrado no inferioridad en diversos trials. Este es el último, que es el original. No es diferente trombolizar con alteplase con tenecteplase, y tiene mejor perfusión en los pacientes con clínica de gran vaso previo a la trombectomía. ¿Qué ventajas tiene el tenecteplase? Que es en bolo. Entonces lo puede aplicar cualquiera, es muy fácil y nos da la posibilidad de no depender de tanta complejidad. No necesitamos una bomba de difusión continua, no necesitamos nada, ¡pum!, lo pasamos en bolo y sale lo mismo que el alteplase. Entonces nuestra unidad de stroke, por ejemplo, optó por cambiar de alteplase a tenecteplase como droga de primera línea. Y siempre tener en cuenta que no termina el tratamiento del ACV en la trombólisis, ¿sí? ¿Por qué? Porque un 6% de pacientes con oclusión de la arteria cerebral media intracraniana y un 30% en la cerebral media M1, M2 van a perfundir solo con trombolíticos. Esos van a necesitar un paso más, que es la trombectomía. Entonces, si yo trombolizo a mi paciente, pero mi paciente tiene una clínica de gran vaso, tengo que activar una derivación rápidamente si yo no tengo hemodinamia, porque ese paciente todavía no terminó de atenderse, ¿sí? ¿Cuál es nuestra ventana? 6 horas seguros, 6 horas seguros, esos son los trabajos que lo permiten demostrar, pero tengan en cuenta que hay ventanas extendidas, el Diffuse 3 y el Down extendieron las ventanas a 18 y 24 horas, pero para eso necesitamos resonancia de alto campo porque tenemos que hacer una equivalencia entre la perfusión y la isquemia para poder recibir la terapia. Pero tenemos hasta 24 horas para tratar los stroke de gran vaso, ¿sí? Y eso no es importante para no trombolizar y dejar al paciente ahí que se terminó la cosa, sino que tiene que seguir. Entonces, ¿cómo sería un código stroke? El paciente, si nos toca en nuestro hospital, rápido triage, evaluación e identificación, activación del código, evaluación médica, una buena escala de NIH, tomarle la presión y monitorizarle el ritmo, tomarle la glicemia y sacarle el laboratorio y llevarlo rápidamente a el tomógrafo o el resonador, obtener la imagen, ver los criterios de aplicación y de contraindicación de la trombólisis y si la trombólisis está indicada, directamente hacerlo en imágenes. Esa es una caja fuerte que nosotros tenemos en nuestro servicio en el tomógrafo, en el resonador en realidad, donde tenemos la medicación para hacer uso. Se la pasamos y gestionamos a dónde va a ir el paciente. Generalmente si lo trombolizamos, el paso siguiente va a ser un cuidado crítico, por supuesto. Y si estamos en el PH, el preaviso. ¿Por qué? Porque cuando entra al hospital no tiene que ir ni a la guardia, ni a la sala, sino que directamente se tiene que activar el código stroke y el paciente tiene que ir derecho a el resonador o el tomógrafo. Y en el camino, el médico y el enfermero tomarle la presión, monitorizarlo, ponerle la vía, tomarle la glicemia, sacarle el laboratorio y después decidir si se tromboliza, hacia dónde va y si es necesario hacer un tratamiento hemodinámico. Este es un poco la experiencia en nuestro centro de código stroke. Nosotros tenemos una unidad donde lo importante es el preaviso. Ahí lo que está haciendo la secretaria es cantar por un altavoz el código stroke, en el cual nosotros ya nos estamos preparando y a medida que el paciente ingresa a nuestro hospital, vemos que sale el enfermero y el médico, en este caso es la doctora Aurora, que es la jefa de neurología y coordinadora de la unidad de stroke, a atender el paciente y poder acompañarlo hacia la realización del imagen.
Lo importante en este punto, como les digo, es que nosotros estemos esperándolo, que estemos preparados, porque cuando estamos preparados podemos esperar, podemos avisar al imagenólogo, podemos hacer todas las gestiones y el paciente ir directamente al tomógrafo o al resonador para hacerse la imagen en tiempo real. Sí, obviamente le tomamos la presión y la glicemia y en base a eso decidimos si le vamos a aplicar o no una terapéutica. Ustedes fíjense que esa es la caja fuerte de la que yo le hablaba, donde tenemos la medicación para poder aplicarle al paciente directamente a la salida del tomógrafo o del resonador si tuviese indicación. Y ahí directamente lo pasamos al cuidado crítico para evaluar su seguimiento o si necesita, por ejemplo, terapia de reperfusión hemodinámica. Esto es importante que se respete y se controle. Los tiempos en stroke son muy importantes y también es importante poder certificarse frente a unidades. Nuestro hospital está certificado con una unidad avanzada de stroke para poder mantener los estándares de calidad. La inteligencia artificial en esto parece que también nos va a ayudar. Este es un sistema que se llama BIS, que lo que hace es centralizar el cuidado y de alguna forma todo esto que yo les dije hacerlo de una forma más fácil y automática para reducir el tiempo. Pero no todo es stroke. Les dije que las emergencias tiempo dependientes también incluyen la crisis epiléptica. ¿Por qué? Porque es frecuente. 1 de cada 10 personas, si llega a los 80 años, va a tener una crisis. Y esto que no le estamos dando mucha atención es que cuanto más duran, peor es el pronóstico. Por lo tanto, en epilepsia también el tiempo es crucial, ¿sí? Y esto nace a partir de la nueva clasificación de la ILAE de lo que es estatus. Y va un poquito con esta gráfica, que cuanto más dura la crisis, menos probabilidades hay de que el paciente pueda salir. Es por eso que cuanto antes tratemos la crisis, mejor es la evolución de nuestro paciente. Y es por eso que ya el estatus que nosotros estamos acostumbrados a los 30 minutos, que no responde a drogas, eso ya cambió. La ILAE lo que hace es establece 2 tiempos. El tiempo 1, que es el tiempo en el cual el paciente debería recibir un tratamiento que para una convulsión tónico-clónica generalizada, que es lo más frecuente, son 5 minutos. Y un T2, que sí es el tiempo clásico que nosotros conocemos, que es el tiempo a partir del cual se genera daño irreversible, que en el caso de la convulsión tónico-clónica generalizada es 30 minutos. Entonces, a partir de este T1 y de este T2, se propone adelantar el tratamiento de las crisis para que los pacientes tengan más posibilidades de salir, de sobrevivir y de no entrar en estatus. Entonces se empieza a hablar de que también en epilepsia el tiempo es cerebro y se empieza a hablar de la implementación de una alerta intrahospitalaria 24/7 y esta es la primera publicación en el 2018 que empieza a hablar de un código crisis. ¿Por qué no código estatus? Porque la idea es que no llegue al estatus. La idea es que el tratamiento sea antes. Y el código crisis recién se termina de definir en este consenso del 2020 de varias sociedades neurológicas, entre ellas la de emergencia y la de neurología, donde habla de la aplicación del código, igual que el código stroke, con tiempos, con roles, con lo que tenemos que hacer. El tema es que las crisis epilépticas son muy difíciles de clasificar. Esta es la clasificación actual. Es un lío. No nos vamos a acordar de todo esto. Entonces hoy yo quiero que ustedes se lleven el concepto de la crisis epiléptica urgente. ¿Cuál es la que tenemos que tratar rápidamente? Esa es la crisis en cúmulos, el paciente que hace varias crisis sin recuperación de conciencia en el medio, o las crisis de alto riesgo. ¿Cuáles son las crisis de alto riesgo? Las febriles, porque puede hacer un FIRES. Las de primera vez, la del paciente inadherente y las que tienen una escala de Adán de 1 o más. Acostumbrémonos a usar en emergencias la escala de Adán que nos permite predecir crisis de alto riesgo. ¿Por qué son de alto riesgo? Porque esas son las que van a evolucionar a estatus. Si no las tratamos rápidamente, esos pacientes evolucionan a estatus. Y como les dije, cuanto más dura la crisis, más difícil de sacar al paciente de la crisis. Entonces no tenemos que dejar que el paciente entre en estatus. Entonces estos pacientes, los pacientes en estatus, si ya están, o aquellos que tienen crisis de alto riesgo y buena performance, tienen que ser candidatos al código crisis, a rápidamente derivarse a un centro de referencia igual que stroke y tratarse tempranamente igual que stroke. Esa es la importancia, de armar redes y saber a dónde llevar al paciente.
¿Y qué tendríamos que hacer? En los primeros 5 minutos las medidas generales que todos conocemos. Posición de seguridad, oxígeno, que no se golpee, desatarle la ropa, etc. Pero fíjense cómo se va corriendo el tiempo farmacológico. Se recomienda que una convulsión no pase más de 5 minutos sin ser tratada con la primera línea, que son las benzodiazepinas. Antes nos decían, bueno, pero ¿qué convulsión? Entonces ya se le va a pasar. Bueno, una convulsión tónico-clónica no debiese durar más de 2 minutos. Si dura más de 2 minutos hay que abortarla, porque si no se va a transformar en una crisis de alto riesgo. ¿Qué benzodiazepina usamos? Lo que ustedes quieran. Tengan en cuenta que si tenemos un acceso endovenoso, generalmente preferimos lorazepam por su cinética, que es un poquito más amigable, pero que el estudio Rampart demostró que el midazolam intramuscular no es inferior a las benzodiazepinas vía endovenosa. Entonces, si estamos en el pH y no tenemos una vía, podemos hacer midazolam intramuscular tranquilamente. Si no, si tenemos la posibilidad de una vía, le pasamos lorazepam como primera opción, ¿sí? ¿Qué pasa? El paciente puede salir de la crisis, pero un 30% de los pacientes son resistentes al tratamiento con benzodiazepinas. Y por eso fíjense cómo se propone adelantar la administración de la medicación anticrisis. ¿Sí? El clásico antiepiléptico que nosotros usábamos antes a los 30 minutos y demás, no. Si no responde a la benzodiazepina, entre los 5 y los 20 minutos tiene que tener 1 o 2 medicaciones anticrisis. ¿Cuáles? Podemos elegir cualquiera de esas. Fenitoína, valproato, levetiracetam y los nuevitos menos disponibles y más caros, como son la lacosamida y el brivaracetam. Pero ustedes tengan en cuenta que en este estudio que analizó los primeros 3, no se demostraron diferencias estadísticamente significativas entre cualquiera de ellos. Entonces, elíjanlo en base al perfil de efectos adversos. Generalmente, en nuestra experiencia, lo que más usamos es el levetiracetam, que es lo que más se tolera y menos efectos adversos tiene. Y si a los 20 a 40 minutos con una benzodiazepina y con 2 medicaciones anticrisis no se dio, ese paciente hay que dormirlo, ponerlo en un electroencefalograma continuo y pasarlo a terapia intensiva, para poder seguir el tratamiento. Entonces, esta es la escalera que ustedes tienen que seguir. Evaluar al paciente en medidas generales. Si a los 2 minutos no cede, benzodiazepina. Si no cede con la benzodiazepina, un medicamento anticrisis, idealmente el levetiracetam es el que más usamos por perfil de efectos adversos. Si no funciona, lo podemos combinar en el pH o después. Podemos combinarlo con valproato, con fenitoína, con lacosamida, y si el paciente no cede, se induce el coma y se lo lleva a terapia intensiva. Y por supuesto se le busca la causa. Chicos, esto es muy importante. Los estatus tienen causas, que son esas: neurológicas, medicaciones, trastornos metabólicos, drogas. Siempre hay que buscarle la causa, porque además de tratarlo, hay que tratar de sacarlo de ese estado predisponente y volverlo otra vez a su estado inicial para que no vuelva a entrar, o que no se perpetúe el estatus. Y como buen internista le voy a decir que no todo trastorno del medio interno justifica un estatus. Entonces no es que cualquier sodio, porque tiene 132, el estatus es por hiponatremia. No, estos son los cortes propuestos de trastornos hidroelectrolíticos para considerarlo causa de un estatus epiléptico. Y la inteligencia artificial también nos va a ayudar en esto. Este es un estudio que se llama Ceribel, que es un electroencefalograma, que en realidad es como una vinchita que se le pone al paciente y que ha demostrado que no tiene diferencias el Ceribel per se versus la interpretación por un experto, y ha permitido que en lugares donde no hay electroencefalograma y no hay neurólogo que lo pueda interpretar, ponerle la vincha esa con la inteligencia artificial es el mismo rendimiento y mejora notablemente los tiempos en crisis. Esta es una propuesta de código crisis, es decir, medidas básicas: rápidamente una benzodiazepina, rápidamente una medicación anticrisis si no cede, conectarlo al paciente al electroencéfalo para poder identificar bien cuál es el patrón electroencefalográfico que tiene, buscarle la causa, y si no cede, anestesia, punción lumbar, generalmente vamos a necesitar neuroimagen siempre, y hasta tratamiento inmunomodulador se plantean algunos casos de estatus refractarios e hiperrefractarios. ¿Sirve hacer un código crisis? Bueno, hay poca evidencia porque esto es bastante nuevo, pero este es un trabajo que publicaron colegas colombianos que, aplicando el código crisis, o sea, haciendo lo mismo que en stroke, pero con crisis epilépticas urgentes, han logrado bajar el tiempo a la benzodiazepina, el tiempo a la medicación anticrisis no benzodiazepina, y con esto lograron reducir
la recurrencia intrahospitalaria de las convulsiones, la mortalidad intrahospitalaria y las hospitalizaciones prolongadas mayores a 48 horas. Entonces parece que ese es el camino. Entonces los aliento a que se organicen. Esto sí, ¿requiere recursos? Sí, requiere recursos, obviamente. Como le digo, la emergencia neurológica siempre requiere recursos. Pero lo más importante que requiere es equipo. Es organizarnos, es hacer protocolos, es trabajar todos de la misma manera, es auditarnos, capacitarnos, y esto es no solo de los médicos. Hay que capacitar a los enfermeros, al personal administrativo, todos tienen que estar al tanto de lo que tienen que hacer en ese momento, porque en ese momento el tiempo es oro. Entonces, el tiempo es cerebro, no solo en stroke. Entonces, en las emergencias neurológicas tiempo dependiente hay que atenderlas rápido. Y no es solamente decir, yo sé lo que tengo que hacer, total, yo la tengo re clara en stroke, sino que es que todo el sistema tenga claro lo que tiene que hacer. Porque si yo sé lo que tengo que hacer como médico, pero el camillero no me lleva al paciente, el admisionista no me lo carga en el sistema, el imagenólogo está haciendo otro estudio en ese momento y no saca a su paciente, no sirve para nada. Entonces, esto es equipo y todos tienen que estar capacitados y esa capacitación tiene que ser constante y la auditoría también tiene que ser constante. Hay que poder establecer y escribir los protocolos en todos los lugares y organizar los recursos y entrenar. Incluso la simulación es un buen método para entrenar a los médicos en poder estar al tanto todo el tiempo de qué es lo que hay que hacer cuando nos enfrentamos a un paciente con stroke, qué es lo que tenemos que hacer primero, qué es lo que tenemos que hacer después, qué evidencia tenemos, y lo importante es poder mejorar los tiempos, porque si mejoramos los tiempos, mejoramos la mortalidad y la discapacidad. Cierro con una frase de el maestro Galeano, que esto, como le digo, más allá de los recursos, que podrán ser mayor o menores, depende del lugar donde estemos, si nos organizamos y mucha gente pequeña, en lugares pequeños, hacen cosas pequeñas, podemos cambiar el mundo. Muchas gracias a todos.